Posteriormente vamos a cambiar a la pestaña Instrumento, esa sería la segunda pestaña. Y en esta segunda pestaña lo que vamos a tener que, vamos a escribir cuál es el modo de medición. La A significa absorbancia. Y a mí me hubiera gustado que si nosotros aquí estamos seleccionando que la absorbancia es la medición que vamos a utilizar, pues que nos pudiera poner esto de acá. ¿Cuál es la ordenada al origen? Perdón, la ordenada máxima, la ordenada mínima, pues debería estar aquí juntito. Pero bueno, esos son problemas de programación del fabricante. Le vamos a poner aquí cuál es la velocidad de escaneo. Habíamos dicho que este número debe de ser 120, entonces aquí presionamos el botón y seleccionamos 120 nanómetros por minuto para que realice precisamente el barrido de cada una de las muestras y estándares que le vamos a colocar para que mida el equipo. La lámpara UV tiene que estar encendida y la lámpara BIS tiene que estar apagada porque no se necesita para este experimento. El smooth sería el suavizado del barrido, de tal manera que no nos dé polígonos. Si no le realizamos un suavizado de curva o suavizado de línea, nos puede presentar, decíamos en la clase anterior, que nos puede presentar polígonos, de tal manera que nuestros barridos, en lugar de parecer curvas, parecerían líneas rectas unidas o puntos unidos por líneas rectas, y entonces no nos da una buena representación del barrido, porque lo que haría es seleccionar ciertos puntos y solamente unirlos con una línea. Si nosotros estamos teniendo intervalos de datos de un nanómetro, cuando no le ponemos el smooth, lo que hace es que nos da puntos unidos por líneas, digamos, cada 10 nanómetros. Y entonces nos estamos perdiendo información de los datos de, por ejemplo, 9 mediciones. Y aparte la gráfica se ve muy fea. Y el slit sería una especie de ventana por la cual el monocromador está dándonos eh, la lectura de esta absorbancia, y entonces también es de un nanómetro como el intervalo de datos. Aquí vemos que el cambio de lámparas se realiza a los 326, pero no, en este experimento no va a ocurrir porque nuestro experimento va de 300 a 200 nanómetros y este 326 queda fuera del intervalo de trabajo. Finalmente presionamos la la pestaña Sample o muestra, y en esta pestaña entonces nos va a aparecer, como habíamos visto en la práctica anterior, que vamos a escribir un archivo que le vamos a poner el nombre que nosotros queramos. Le podemos poner cafeína o cualquier otro nombre, y después vamos a escribir cuáles son el número de muestras que vamos a colocar. Este valor que vamos a poner aquí sería un 7, porque serían los 4 estándares que tenemos aquí, más aparte la Pepsi, la Coca y el Vive 100. Entonces aquí deberíamos de colocar un 7 para poner las muestras que vamos a analizar, incluidos los estándares. Después aquí podemos, en el factor de cálculo, le vamos a poner el factor 1, que significa que el resultado que yo obtenga lo va a mantener idéntico. Cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número, ¿no? Y entonces aquí en esta parte donde dice información de la muestra, pudiéramos ponerle aquí estándar de cafeína de 5 partes por millón, estándar de cafeína de 10 partes por millón, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a suponer que este es el Vive 100. Aquí pondríamos muestra de Vive 100. Aquí digamos que esta es Coca-Cola, muestra de Coca-Cola. Y eso nos aparecería. Esto es más o menos como
presentarle, darle datos al equipo para que después nos vaya pidiendo los, las muestras por su nombre. Entonces, generalmente este es el nombre corto y aquí podríamos darle un poquito más de información de qué es nuestra muestra. Como en la práctica anterior, vamos a repetir el procedimiento en el cual nosotros, cuando presionamos el botón Start, que está aquí, nos va a pedir primero el blanco. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es enjuagar muy bien las dos celdas de cuarzo con alcohol. Este alcohol también debe de ser grado reactivo, puede ser grado anhidro o puede ser grado HPLC. Cualquiera de estos es alcohol etílico, pero no podemos utilizar, por ejemplo, alcohol de farmacia porque contiene otras sustancias además del etanol. Nosotros en el laboratorio debemos utilizar el alcohol más puro que podamos tener, el alcohol etílico más puro que podamos tener, y este alcohol, pues, es químicamente lo más puro posible. Lo enjuagamos con el alcohol y ya queda limpio. Después lo podemos enjuagar con nuestra solución de etanol al 10%. Recuerden que teníamos al inicio de la práctica casi 500 mililitros. Entonces, en un vaso de precipitados de 100 o de 50 mililitros, podemos poner esta solución, que también el vaso de precipitados tendría que estar súper limpio antes de ponerle la solución, y enjuagar. Entonces los enjuagamos. Debemos de ser muy cuidadosos de que no se ensucien las celdas, no se ensucien por la parte externa, y en caso de ensuciarse, normalmente es de las soluciones que estamos trabajando, se limpian con papel higiénico, el papel higiénico que sea el más suave que podamos conseguir y que no contenga aromas, porque los aromas también significa que contiene otras sustancias que se pueden quedar impregnadas en la celda y nos generan errores de medición. Finalmente, para poder hacer el análisis del blanco, tenemos que llenar las dos celdas de esta solución de etanol al 10%. Las ponemos en el compartimento para las muestras. Recuerden que hay que procurar que la parte transparente, que sería esta de acá, quede alineada con el paso de la luz, que sería aquí, que sería aquí y acá. Y la parte opaca que tienen las celdas, que sería esta y el lado que se ve acá, con esas, las partes opacas tienen que quedar frente a nosotros. Y esas partes opacas son donde tenemos, donde debemos tomar las celdas. Las celdas siempre se toman por la parte opaca. Se utilizan guantes de preferencia para poder manipular estas celdas y que no tengan también látex. Las de látex no son los más recomendables porque tienen polvito, o si son de nitrilo es mejor, de los que no tienen polvo, para que no dejen residuos en las celdas. Antes de colocarlas, nos aseguramos de que estén bien limpias para poderlas poner, y entonces presionamos el botón de auto cero y el botón, bueno, el botón start ya está inicializado. Más bien aparece otra ventanita en la que nos pide que pongamos el blanco. Entonces cuando ya está ahí, presionamos el botón OK y empieza con el barrido del blanco. Decíamos en la clase anterior que cuando hace el barrido del blanco, lo que está realizando en realidad es medir todas las la absorbancia de precisamente el blanco, para poder restárselo a todas las muestras que se coloquen posteriormente. En este caso, nosotros estamos considerando que
que el etanol, el solvente, es lo único que nos va a poder generar absorbancia, aunque no es 100% válido. Y pero realmente por el efecto que pueden tener otras sustancias que contiene nuestra muestra, pues no lo consideramos tan equivocado pensar que solamente el blanco sea nuestro solvente. Ahora, aquí hay una corrección. Habíamos dicho que íbamos a preparar nuestros estándares, perdón, nuestras muestras con 1 mililitro de muestra, pero al hacer las mediciones nos damos cuenta de que se salen del nivel de medición que nosotros necesitamos en nuestro equipo, por lo tanto necesitamos agregar menos. Y lo que hicimos entonces fue nada más con la pipeta graduada de 1 mililitro, tomar muestras de 0.1 mililitros de Vive 100, 0.3 mililitros de Pepsi y 0.3 mililitros de Coca-Cola para que los resultados estén dentro de la curva de calibración que vamos a preparar. Entonces aquí ya hay una corrección de lo que les había platicado anteriormente. Cuando termina de hacer el barrido del blanco, nos aparece la gráfica, pero la gráfica pues nada más tiene una línea horizontal que en la que todos los valores son 0. Cuando entonces nuestro valor es 0, nosotros podemos apretar, bueno, cuando termine de trabajar, entonces la computadora lanza otra ventanita donde nos pide que pongamos el estándar de 5 partes por millón. Cuando nos pide entonces el estándar de 5 partes por millón, nosotros sacamos la celda de la parte frontal, la vaciamos, la enjuagamos, aunque no se necesita tanto, pero le sacamos la mayor cantidad posible de solución que tengamos y le llenamos con nuestro estándar de 5 partes por millón. La llenamos, la limpiamos correctamente y la colocamos en el equipo. Presionamos el botón donde nos pidió que pusiéramos el estándar, presionamos el botón OK y comienza el barrido de el primer estándar. Este procedimiento se repite con los 4 estándares, con los otros 3 estándares, y entonces cuando termine un barrido de un estándar me pide que coloque el siguiente estándar, y después el siguiente estándar, y después el siguiente estándar. Nosotros lo hemos programado para 7 mediciones y apenas llevamos 4. Cuando termina entonces los estándares, nos piden, inmediatamente después nos va a pedir las muestras. El equipo no sabe cuáles son estándares y cuáles son muestras, pero nosotros, para poder llevar un orden, pues les pusimos nombre en la parte de programación del experimento. Y entonces, posteriormente, colocamos las muestras que nos va pidiendo conforme los hayamos programado en la parte anterior del experimento. Y entonces, finalmente, vamos a obtener una gráfica como la que tenemos aquí. Esta gráfica parece muy amontonada, pero si seguimos, por ejemplo, esta línea es la de 5 partes por millón, esta línea es la de 10 partes por millón, esta línea es la de 15 partes por millón y esta línea es la de 20 partes por millón. Aquí dijimos que no se ve la del blanco, pero aquí en el 0 sería una línea horizontal cuando realizó el barrido del blanco. El blanco sería una línea horizontal que está paralela a este eje y por eso no lo podemos ver. Aparte, como todo es 0, es probable que ni siquiera la grafique. Y bueno, con estas 4 curvas que tenemos aquí,
Pues buscamos habíamos dicho que tenemos que medir a 272. Bueno, en realidad nosotros no lo decimos, lo dice nuestro manual. Déjenme ver dónde lo tengo acá. Ok, nuestro manual dice que nosotros debemos hacer mediciones a 272 nanómetros, que la cafeína tiene una longitud de onda con absorbancia máxima en 272 nanómetros. Por esta razón, entonces vamos a buscar precisamente que aproximadamente en 272 vamos a tener exactamente el máximo. ¿Ok? Eh, para poder saber cuál es la absorbancia de cada uno de estos, lo que podemos hacer es que eh, es probable que haya una ligera desviación entre el 272 teórico y el resultado que estamos obteniendo en nuestro experimento. Entonces, lo que podemos hacer es una de dos. Si teóricamente dice que lo tengo que medir a 272, pues yo grafico una línea vertical en el 272 y tomo entonces el valor que yo tenga para cada uno de estos datos. ¿Ok? Perdón, para cada una de estas curvas. Y después horizontalmente voy a revisar a qué valor corresponde. Esa es una de las opciones. Eh, Permítanme terminar de explicar y después les digo, les doy la palabra para que hagan preguntas. Por favor, apúntenlas para que después me puedan hacer las preguntas que necesiten. Decíamos, yo levanto una línea vertical y yo marco a 272 todas las absorbancias que yo tenga en cada uno de estos, de cada uno de mis estándares. O lo que puedo seleccionar es cuál es el punto más alto de esta curva y grafico entonces la línea vertical, perdón, hacia abajo, no importando que no sea 272, porque a final de cuentas nosotros buscamos la longitud de onda máxima o la longitud de onda donde tenemos absorbancia máxima. Y le vamos a aplicar a todos el mismo tratamiento. Por lo tanto, lo más probable es que si en este punto es donde absorbe más, en cualquiera de los casos vamos a tener entonces una medición igual para todas las muestras. Entonces, uno decide si lo hace con el con el dato teórico de 272 o con el máximo que observemos de nuestro experimento. Yo recomendaría la segunda opción. Porque por asuntos de pH, por asuntos eh, de problemas del equipo o de resultados que tiene el equipo, es probable que no siempre se cumplan los datos, los resultados teóricos. Eso también lo vimos en la práctica número 1. Cuando yo ya tengo entonces el valor que yo puedo leer, el máximo, la absorbancia máxima que puedo leer en esta parte de acá, entonces yo ya puedo saber cuáles son los resultados para cada uno de los estándares y yo puedo realizar mi gráfica correspondiente a la calibración. Si yo grafico el valor de mi estándar contra su absorbancia, esta en las X y esta en las Y, yo voy a obtener un resultado donde todos estos datos tienden a formar una línea recta, con una pendiente y con una ordenada al origen. Lo ideal es que la ordenada al origen sea prácticamente cero o de plano yo debo de forzar a que sea un cero. ¿Cómo lo fuerzo a que sea un cero? Bueno, hay algunas computadoras o algunos programas como Excel que me permite obligar a que la línea recta pase por el cero. Otra opción, si yo lo hago manualmente, también puedo comenzar a partir del origen
a dibujar la gráfica que yo considere que pasa lo más cerca de todos los puntos que forman mi calibración. Y entonces estos datos tienen muchos dígitos después del punto que es difícil que yo lo pueda leer de aquí. Lo que ocurre es que estos datos también los guarda en un archivo. Si recuerdan, en una de las partes de la presentación dice que hay un guardado de los resultados. Y entonces, esta gráfica no la realiza dibujándola, sino más bien es la representación de una serie de datos que a cada uno de los nanómetros, sí, a cada uno de las longitudes de onda a la que está midiendo, guarda el dato de absorbancia y lo hace en forma de un archivo con puros números. Entonces todas estas líneas en realidad son la representación de los números que guardó en el archivo que le pedimos que hiciera para este experimento. Por lo tanto, si yo leo el archivo, pues yo voy a encontrarme que tienen más dígitos de los que podemos leer de aquí. Finalmente, si nosotros hacemos esta línea, esta calibración, pues yo puedo hacer mis comparaciones pertinentes con respecto a mis muestras. Las muestras que nosotros preparábamos, dijimos que eran estas tres, y lo que vamos a hacer es precisamente a la misma a la misma longitud de onda a la que estoy considerando que tuve estas absorbancias, que todas deben de ser la misma longitud de onda. No puedo buscar diferentes longitudes de onda, sino que siempre, si yo determiné que fueran 272, esa es para todas las muestras también. O si yo encontré que la longitud de onda donde tengo absorbancia máxima, digamos que es 273 o 274, entonces estas muestras también yo también tengo que tomar los datos a esa misma longitud de onda, 274. Ahora bien, si nosotros vemos la Pepsi no inicia en un valor bajo. Si ustedes observan aquí, todas mis muestras casi empiezan a un nivel muy bajo de absorbancia, en 300. Pero la Pepsi no. La Pepsi tiene una gran absorbancia a, a, este, a, este, a esta misma longitud de onda. Quiere decir que aquí estamos teniendo un sesgo porque no es cierto la consideración original que habíamos hecho de que podemos utilizar solamente como blanco al etanol al 10%. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, esta línea comenzaría más abajo. Pero aquí hay sustancias que también absorben a longitudes de onda mucho mayores. Digo, perdón, que nos da una absorbancia mucho mayor a la misma longitud de onda. Por lo tanto, yo debería de buscar una manera de que mi blanco contenga otras sustancias. Ahora, como apenas estamos aprendiendo a utilizar el equipo, pues nos resulta más complicado realizar una preparación de blanco más compleja, pero si tuviéramos que hacerlo, porque por ejemplo, que estuviéramos trabajando en una empresa refresquera y tuviéramos que hacerlo, pues entonces utilizaríamos una técnica muy parecida a la que habíamos visto en el video de la Escuela Politécnica de Madrid, de Valencia, que, eh, que utilizan el rotovapor, que utilizan diclorometano, etcétera, etcétera, porque así entonces pudiéramos tener una mejor extracción de la cafeína y pudiéramos hacer un experimento más adecuado. Las limitaciones de nuestro laboratorio nos impiden hacer una preparación de muestra tan compleja y por eso elegimos hacer solamente una dilución muy simple de nuestra muestra en el etanol al 10%. Es por eso entonces que nos da este tipo de situaciones en las que aquí tenemos una absorbancia mucho mayor que la que hacen los estándares, porque precisamente hay más sustancias aparte de la cafeína
dentro de la muestra que yo estoy analizando. Aquí tenemos entonces esta línea que sería la de la Pepsi, esta línea que sería de la Coca-Cola y esta línea del Vive 100, que el Vive 100 siempre es un poquito más abajo que la Pepsi, pero de todos modos está más arriba que los estándares. Todo esto nos lleva a que el método de estándar externo no es el más apropiado para nuestras muestras. Sin embargo, por las limitaciones técnicas que tenemos, es suficientemente bueno para poder hacer este análisis de manera muy superficial. Ahora, cuando ya tenemos los valores de absorbancia para nuestras muestras a la misma longitud de onda que hicimos nuestros estándares, entonces podemos realizar los cálculos pertinentes. Nuestro manual nos pide que realicemos el cálculo del coeficiente de absorción de la cafeína, el cual es aquí nos faltó, es la A que tenemos aquí, ¿de acuerdo? El coeficiente de absorción es esta A minúscula y que es característico para cada una de las sustancias. Cada sustancia tiene su propio coeficiente de absorción y pues depende de su estructura química. Eh, Nosotros tenemos aquí absorbancia que obtuvimos del equipo, el ancho de celda, que para nuestro caso es 1 centímetro, y C es la concentración de cafeína que tuvimos. ¿De acuerdo? Entonces, para los 5 estándares que tenemos de 5, 10, 15 y 20 partes por millón, les vamos a calcular el coeficiente de absorción. Este coeficiente de absorción es prácticamente el mismo, aunque hay ligeras diferencias porque los experimentos no son 100% reproducibles. Hay ligeras diferencias entre, me pude haber equivocado a la hora de preparar el estándar, puede ser que no estaba bien limpia la celda cuando hice la medición, puede ser, no hice bien la dilución de mi muestra, etcétera, etcétera. Hay varias razones por las cuales pude haber ligeras diferencias, pero las diferencias no son tan grandes eh, como para que sean tan notables, ¿ok? Y para tratar de solucionar un poquito la diferencia que hay entre estas coeficientes de absorción de la cafeína a las diferentes concentraciones a las que las medí, pues yo saco un promedio de estas cuatro. A estas cuatro yo les obtengo un promedio que es el que voy a utilizar para analizar mis muestras. Ahora, cómo calculo este coeficiente de absorción? Pues yo tuve una medición de absorbancia para la muestra de 5 partes por millón. Yo ya sé que tengo una concentración de 5 partes por millón y tengo un paso óptico de 1 centímetro. Por lo tanto, yo puedo calcular este coeficiente de absorción. Lo mismo pasa para los otros 3 estándares. Y cuando yo obtengo el valor de cada uno de estos estándares, yo puedo promediarlos. Y ese es el valor de coeficiente de absorción que voy a utilizar para mi medición de mis muestras. Ahora, las muestras, yo les hice la medición a mis muestras con, por ejemplo, si utilizamos si queremos saber la concentración de cafeína en Coca-Cola, pues tendremos que escribir la concentración de la coca, perdón, la absorbancia de la Coca-Cola entre el paso óptico y el coeficiente promedio de la cafeína que calculamos en esta parte de acá. Pero esto es considerando la dilución que hice. Yo tuve una muestra con un volumen de alícuota, por ejemplo, para la Coca-Cola de 0.3 mililitros y lo aforé a 10 mililitros. Por lo tanto, la concentración real de la Coca-Cola original de mi botella tendría que ser el valor que yo obtengo de
de mi calibración multiplicado por el factor de dilución, que ustedes ya lo han utilizado tanto en aplicaciones y principios de análisis cuantitativo y probablemente en algunos problemas matemáticos que hayan tenido en técnicas de muestreo, por lo menos. Y en algunas otras materias de la escuela también es probable que las hayan utilizado. El factor de dilución me permite entonces eh, evaluar o calcular la concentración real que tendría mi muestra original porque yo hice una dilución a la cual yo la puse en el equipo para medirle su concentración, pero la concentración que mide el equipo es de la muestra diluida que yo puse y con este factor yo encuentro entonces el valor de la concentración de la muestra original. Vamos a hacer lo mismo para la Pepsi y para el Vive 100. Utilizamos esta misma fórmula, lo único que vamos a modificar es precisamente la absorbancia para la muestra y el volumen de alícuota. También lo podemos hacer con esta calibración, lo podemos hacer nuevamente con una gráfica. Habíamos dicho que yo debo de forzar a que la línea pase por el origen y que pase por los puntos más cercanos a la calibración. Este punto no toca aquí, nada más son 4 puntos. Y entonces yo puedo también tener si recordamos la fórmula de una línea recta es y es igual a la pendiente por x más la ordenada al origen. Si nosotros dijimos que en las y estamos poniendo absorbancia y en las x concentración, entonces sería absorbancia es igual a la pendiente por la concentración más la ordenada al origen. Pero si yo estoy pidiéndole al equipo, o más bien a mi método, que esta ordenada al origen sea 0, pues entonces yo voy a tener que absorbancia es igual a la pendiente por la concentración. Si nosotros revisamos la ley de Beer, entonces vemos que se parece a esta. Aquí está la absorbancia, aquí está la concentración y A por B sería la pendiente. Yo puedo calcular la absorbancia promedio, perdón, el coeficiente de absorción promedio si a la pendiente la divido entre el paso óptico de 1 centímetro y me tiene que dar pues un valor muy parecido al que calculé aquí. ¿De acuerdo? Entonces ustedes, además de calcular el coeficiente de absorción promedio por este método, también van a calcularlo con una gráfica en la cual ustedes, ya sea con un Excel que provoquen que, que la ordenada al origen sea 0, y entonces nada más me quede A igual a pendiente por concentración. De aquí de la pendiente despejarían el coeficiente de absorción y lo compararían entonces con este que calcularon acá. Prácticamente tienen que ser idénticos. Hay ligeras diferencias por el tratamiento de datos, pero deben de ser muy parecidos. Y finalmente, pues es todo el trabajo que tienen que realizar. Presentar entonces todos estos cálculos que acabo de describir y finalmente presentar sus conclusiones, observaciones de lo que